¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Pues en esta ocasión el tema que tenía pendiente hablar con ustedes es las mujeres en el cuerpo gobernante. Tiene que ver con mujeres. Miren, ¿en qué se basan muchas religiones? No permitir que haya mujeres que lleven la delantera, o sea, que sean pastoras, que sirvan como ancianos de congregación, que sean del cuerpo gobernante. ¿A qué se debe? Miren, hay un texto en la Biblia, si usted puede anotar ahí, es el libro de Primera Timoteo 2 del 12 al 14, según la Reina Valera contemporánea. Dice ahí la instrucción paulina, quédese con esa palabra, la instrucción paulina. Dice, no permito que la mujer enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Quién dijo que no permite que la mujer enseñe? Lo dijo Pablo. No permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. En el contexto habla de que la mujer debe estar cubierta, tiene la cabeza cubierta. Por eso hay algunas religiones, algunas sectas cristianas, que la mujer usa una cubierta. En los testigos de Jehová, cuando le tocaba a la mujer conducir el estudio del libro, sacar el grupo, hacer la oración, tenía que cubrirse la cabeza. A veces, aunque no hubiera un varón, pero dicen que por causa de los ángeles se cubría la cabeza. Bueno, la instrucción de Pablo es que a la mujer no se le permite enseñar, ni se le permite tener puestos de autoridad. Ese es el texto, o esa es la base bíblica que está en Primera Timoteo 2 12 al 14. Por eso no ve usted mujeres en el cuerpo gobernante. Usted no las ve ahí, precisamente por eso. Bueno, pero quiero que nos quedemos con otro texto en la Biblia para poder entender este tema. Por favor, mire, vamos a compartir la pantalla. A ver, que la estoy compartiendo desde mi Facebook. Miren esa parte que tengo ahí subrayada. Pablo en ocasiones reconocía que no era instrucción del Señor, o sea, que no era instrucción de Jesucristo. Porque fíjense lo que dice ahí al principio. El texto es Primera de Corintios 7:10. Dice, a los demás yo digo, no el Señor. O sea, noten esas palabras. Esa instrucción Paulina, ¿quién la estaba dando? Pablo. ¿Quién no la estaba dando? Jesucristo. O sea, noten, no vamos a leer el texto porque la parte clave está ahí. Pablo en ocasiones reconocía que esa instrucción la daba él, pero no la daba Jesucristo. ¿Notan? En ocasiones eh, él lo reconocía. Bueno, ¿por qué? Porque usted recordará los antecedentes del apóstol Pablo.
bueno, ya me aclararon que no fue apóstol, de Pablo, que él fue fariseo. Y en la Biblia hay muchas de sus ideas, pero no son enseñanzas cristianas, no son enseñanzas de Cristo, pero simplemente porque están en la Biblia ya lo toman como una base bíblica, como inspirado por Dios, para prohibirle a la mujer que enseñe o que ocupe puestos de responsabilidad. Miren, vamos a ver cómo lo traduce la traducción de Nuevo Mundo. Ahí está. La Biblia de los Testigos de Jehová. Estábamos diciendo que era primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 12. Dice, pero a los demás digo, sí, yo, no el Señor. Volvemos a recalcarlo, ya la Biblia de los Testigos lo reconoce. Pablo, en su instrucción de él, decía, lo digo yo lo estoy diciendo, no Jesucristo. O sea, es una enseñanza mía, de Pablo, de un fariseo, no es una enseñanza cristiana. ¿Notan el punto? Bueno, vamos a irnos con esto en contexto. ¿Qué base bíblica habría para que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad y enseñen en la congregación? ¿Existe alguna base bíblica en donde la mujer pueda enseñar? ¿Hay alguna enseñanza que sí venga de Cristo? Bueno, vamos a verlo en el siguiente texto. Ahí está. Léanlo muy bien, por favor. Está en Gálatas 3:28. Márquenlo en su Biblia. Gálatas 3:28 y búsquenlo en todas las traducciones de la Biblia. Vamos a leerlo. Cristo ha eliminado todas las desigualdades. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y noten el punto. Ahí está la clave. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Notan la base? Ahí está la base cristiana, la base bíblica, en el cual tanto el hombre y la mujer son iguales. La base bíblica para que la mujer ocupe puestos de responsabilidad. La base cristiana, ahí está. Gálatas 3:28. Y Romanos 2:11 dice, y esto incluye a todos, a hombres y mujeres. Gálatas es más específico porque incluye a hombres y mujeres, incluye a judíos, a no judíos, a esclavos y a libres. Es más específico. Pero Gálatas es más general. Perdón, Romanos 2:11. Dice, porque para con Dios no hay acepción de personas. O sea, no hay distinción para Dios en Cristo. Quédese por favor con esos textos de la Biblia, porque ahorita vamos a comentar algo importante. Bueno, a ver, vamos a suponer que los testigos de Jehová fueran la iglesia de Dios, porque ustedes saben que en la Biblia se habla de una iglesia que significa congregación, viene del griego iglesia o eclesia. No voy a entrar en detalles porque yo no soy experto en griego, pero bueno, significa congregación. Jesucristo comparó a su iglesia con un cuerpo, en donde la cabeza es Él, y los demás miembros de ese cuerpo son
su iglesia, su congregación. En los textos que leímos, vimos que Pablo dio instrucciones de los fariseos, instrucciones personales, enseñanza de hombres, y lo reconoció, que no era enseñanza cristiana. Bueno, pero en los últimos textos que vimos, ya se reconoce que hay una enseñanza cristiana en donde en Cristo, o sea, gracias a morir Cristo, gracias a comprar personas, compró a hombres y mujeres por igual. Entonces, ante Jesucristo, hombres y mujeres son iguales. O sea, una vez que son ungidos, ya son iguales. Son parte de los que nos enseñaron que son los 144,000, que hay hombres y mujeres gobernando sobre una gran multitud de personas que viene de todas partes, que no se especifica que solamente sean testigos de Jehová, sino es un número incontable de personas. Dice la Biblia en Apocalipsis que ellos serán reyes y sacerdotes. O sea, hay hombres y mujeres ungidas que serán reyes y sacerdotes. O sea, muere Jesucristo y compra con su sangre a hombres y mujeres para que sean iguales. ¿Por qué muchas religiones, sectas cristianas no aceptan que la mujer esté en puestos de responsabilidad y otras sí? Bueno, porque ya vimos la instrucción, ¿no? Porque se basan en ciertos textos de la Biblia, simplemente porque están en la Biblia, pero no es enseñanza cristiana, es enseñanza de hombres. Ya lo recalcamos aquí. Entonces vamos a suponer que supuestamente los testigos de Jehová hoy en día son el pueblo de Dios. Vamos a suponer que es el pueblo de Dios, que son la restauración de la iglesia de Cristo. Vamos a suponer que sea la restauración de la iglesia de Cristo. ¿Por qué no hay mujeres en el cuerpo gobernante? Pasa lo mismo que con la barba, porque el cuerpo gobernante les interesa más los asuntos de organización, los asuntos de corporativo, de empresariales, que examinar la Biblia. Pero con esta nueva luz que salió, dice que después de haber examinado la Biblia, se dieron cuenta apenas que la Biblia no prohíbe la barba. Entonces ya autorizan la barba. Si ellos siguieran leyendo, se darían cuenta que la Biblia no exige que una víctima de abuso presente dos testigos, porque la Biblia en el Antiguo Testamento hay un texto que lo especifica, que no se los voy a decir aquí, pero lo dice, está ahí, que el cuerpo gobernante tiene que leerlo para cambiar la norma y exigir que haya dos testigos. Ahora aquí, el cuerpo gobernante debería leer estos últimos textos que vimos, que las mujeres ungidas por Espíritu Santo son iguales que los hombres y que según Romanos, Dios ya no hace distinción entre hombres y mujeres, son iguales. Entonces tienen una base bíblica para poner en el cuerpo gobernante a mujeres que enseñen y que dirijan. Esto es en el caso de que los testigos de Jehová sean el pueblo de Dios de la actualidad, que sean la iglesia de Dios. Esto es en ese caso, pero ese es otro tema. Entonces, ¿por qué es importante tomar en consideración a la mujer? Miren, hagamos un poquito de historia. Cuando Jesucristo resucita, ¿a quién se le presenta resucitado por primera vez? Haga memoria. ¿A quiénes? A mujeres. ¿Se acuerdan ustedes que fueron estas mujeres que fueron a ver a los apóstoles
Y los apóstoles no les creyeron. Jesús ya se los había explicado, pero no lo creyeron. Lo estaban hablando mujeres. O sea, ¿quiénes fueron las primeras en recibir el testimonio de que Jesús había resucitado? Fueron mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras ministras en el tiempo de Jesucristo? ¿Se los dejo de tarea o se los digo? Fueron mujeres. Lamentablemente, la Biblia, la compilación de la Biblia, el canon bíblico, lo estableció la Iglesia Católica compuesta de hombres, en donde pusieron sobre la mesa los libros que iban a incluir en la Biblia y los libros que iban a rechazar, los que llamaron cartas apócrifas o libros apócrifos. Entonces la Biblia que tenemos hoy y conocemos es la que nos heredó la Iglesia Católica. Ahora póngase a pensar en lo siguiente. Por ahí un testigo de Jehová que me entró me dijo, si todo árbol podrido produce fruto prohibido y la Iglesia Católica nos produjo el canon bíblico, entonces algo hay mal, está mal ahí. Porque ¿saben ustedes que hay el Evangelio de María Magdalena? Pónganse a pensar lo siguiente. ¿Por qué a la Iglesia Católica le conviene que no haya mujeres en la dirigencia? Si supuestamente era la Iglesia de Dios, que simplemente haya hombres. Por eso dejaron fuera el libro de María Magdalena o la carta de María Magdalena, que me parece por ahí que no fue una, fueron varias. Ahora, María Magdalena fue una de las mujeres a las cuales el Señor, o sea, Jesucristo, le dio mucha importancia. Y para ser sinceros, hay quienes especulan que la iglesia se fundó sobre Magdalena, no sobre Pedro. Pero como es un mundo dominado por hombres, a la mujer siempre se la ha querido tener abajo, pasar por encima. Hay muchas cosas ocultas. Ahora, la historia que nos contaron acerca de Jesús y María Magdalena seguramente no es como la han contado o la han tergiversado. O sea, la han tergiversado a su manera. Pero María Magdalena tuvo más privilegios que muchos hombres, cosa que el clero católico, las religiones no quieren que sepamos. Pero ahí está el punto. Las primeras mujeres ministras fueron mujeres, ministraron a Jesucristo. Fueron las primeras que lo apoyaron, las que lo atendieron, tanto en su ministerio como cuando murió, como cuando resucitó. Fueron las primeras. Porque las mujeres tienen muchas cualidades, cualidades muy buenas. No todas, así como hay hombres malos, hay mujeres malas. Pero estamos hablando de las cualidades de una mujer. ¿No es cierto que a veces los hombres no podemos hacer cinco cosas a la vez? ¿No es cierto? Nos tenemos que centrar en una y la hacemos bien, pero en una. ¿Y no es cierto que hay mujeres que hacen cinco veces a la vez y lo hacen bien? Que a lo mejor los hombres le llevamos cierta ventaja, ¿no? Por ejemplo, dicen que los mejores cocineros son hombres. Si podemos competir en cocina un hombre con una mujer, a lo mejor les ganamos, ¿no? Pero es porque nos centramos en esa cosa. Pero si nos ponemos a competir con ellas en cinco veces que están, nos ganan. O sea, noten la cualidad. Son buenas madres, son buenas educadoras, son buenas administradoras, hacen muchas funciones, son muy buenas en la enseñanza. ¿Por qué no utilizar a mujeres en la iglesia de Dios, en la dirigencia?
Ya les mostré el texto en la Biblia, o los dos textos en la Biblia, en el cual la mujer y el hombre hoy en día son iguales ante Dios. La mujer cristiana. Y él no hace distinción. Murió Jesucristo y compró con su sangre a todas clases de personas y son iguales. Entonces, si el cuerpo gobernante quiere ver este video o si lo quieren ustedes compartir, porque estoy seguro que tiene sus observadores, ya tiene una base bíblica para incluir más adelante de sus accionistas, de sus 500 accionistas, porque hay mujeres también ahí, incluir a mujeres ungidas, que eso va a ser algo bastante radical, porque por muchos años siempre han estado hombres, pero son hombres que siguen al pie de la letra una enseñanza paulina. Pero acuérdese lo que vimos. ¿Cuántas veces Pablo dijo, esto lo digo yo? No lo dice Jesucristo, no lo dice el Señor, lo estoy diciendo yo. O sea, esta instrucción paulina es mía. O sea, es una instrucción de hombres, no de Dios. ¿Notan la diferencia? La instrucción de Dios es que la mujer y el hombre son iguales. La instrucción del hombre es que la mujer no debe enseñar ni ocupar puestos de responsabilidad. Pues ahí está la base. Las mujeres son iguales y podrían ser o estar en la iglesia verdadera de Dios. Esto es para ayudarles a que tengan un relampagueo de luz, una nueva luz del cuerpo gobernante y quizás en un año, dos o más adelante incluyan a mujeres ahí. Bueno, eso es lo que yo les estoy mostrando con la Biblia. Mi opinión, mi opinión es que los testigos de Jehová no son la iglesia de Dios. Me han preguntado entonces, ¿dónde está la iglesia de Dios? Bueno, lea usted el contexto de Juan capítulo 4. Lea todo el contexto, la plática que tuvo Jesús con la samaritana. Y en una de las partes dice que el lugar ya no iba a importar. Imagínense Jerusalén, que fue el centro de la adoración de Dios, de donde surgieron las demás religiones cristianas. Jerusalén. Jesús dijo, ni en esta montaña ni en Jerusalén, ustedes van a adorar al Padre. Dice, y la hora ya es, ya ha llegado. Ahora es que ya no importa el lugar. Pregunto, ¿se encuentra Dios, según ese texto de Juan capítulo 4, en alguna religión, en alguna secta? ¿Se encuentra Dios ahí? ¿Se encuentra en un templo hecho de manos? ¿En algún lugar? Lea el contexto y dice que es el Padre el que busca a sus verdaderos adoradores. O sea, no estamos hablando de religión verdadera o de la iglesia en un lugar, sino Jesús habló de adoradores verdaderos, los cuales el Padre busca o el Padre encuentra. ¿Nota la diferencia? Usted no encuentra a Dios, Él lo va a encontrar a usted. Entonces, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Está en todas partes, en mi opinión. Está en todas partes, de acuerdo al contexto de Juan capítulo 4. Si usted es una persona sincera, es un adorador verdadero, porque hoy en día nadie tiene la verdad absoluta, nadie, porque la Biblia lo dice. Cuando venga lo que es completo, lo que es parcial será eliminado, porque dice que hoy en día vemos como a través de un espejo de metal, así borroso, pero cuando venga lo que es completo vamos a ver las cosas claramente.
Y cuando venga lo que es completo, no es el canon bíblico que estableció la Iglesia Católica, o sea, la Biblia completa que nos dejaron, no. Cuando venga lo que es completo es cuando venga Jesús, que está de acuerdo con la ilustración del trigo y la cizaña, que Él vendrá con sus ángeles, van a juntar la cizaña y la van a apartar y se van a quedar con el trigo, o sea, con lo bueno, con sus enseñanzas, con las personas sinceras. Ahora, la ilustración de las ovejas y las cabras nos da luz en cuanto a quiénes son los hermanos de Cristo. Dice claramente ahí que no se iba a saber quiénes son los hermanos de Cristo, pero que identifica a una persona como oveja o como cabra. Son los hechos. No es pertenecer a una religión, a una corporación, a una secta. No, son los hechos. Una cosa tan sencilla como regalarles un vaso de agua a los hermanos de Cristo, dice que eso será recompensado. ¿Notan la diferencia? Los que hagan el bien sin importar a quién son personas que serán recompensadas. Hoy en día en la web, ¿quiénes se autodefinen como ungidos? Ungidos verdaderos, solo los del cuerpo gobernante. Pero según Jesucristo, según la Biblia, las ovejas no iban a saber quiénes son los hermanos de Cristo. Ellos ya lo están diciendo y eso es una herejía. Las personas sinceras, los verdaderos adoradores, no tienen por qué ir a una iglesia, a una secta, a una denominación. Tienen que ser personas sinceras, con actos bondadosos, porque lea usted el contexto. Dice que los hermanos de Cristo están en necesidad, pasan hambre, son encarcelados, están enfermos. Yo pregunto, usted mira el cuerpo gobernante en los broadcasting, anillos de oro, trajes muy caros, relojes caros. La pregunta es, ¿son esclavos? ¿Son el esclavo fiel? ¿Te parece un esclavo? Ellos ya se creen reyes, ya en esos días se creen reyes. Por eso se autodenominan cuerpo gobernante. Cuando la misión de hoy en día, de alguien que está en un puesto de responsabilidad es ministrar, ser ministro. Jesús puso el ejemplo cuando le lavó los pies a los demás. Eso es lo que debe hacer un auténtico cristiano, servir, ministrar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Está en todas partes. ¿Qué debo hacer yo o usted, para identificarse como una oveja? Hacerle bien a sus hermanos, a quien sea. No importa de qué denominación sea usted, no importa si usted es ateo, siempre y cuando usted sea sincero. Haga las cosas por amor, porque lo que importa son las acciones, no los dichos, son las acciones. Porque el que lo haga usted no va a saber si se lo está haciendo un hermano de Cristo, porque no se debe saber quiénes son. ¿Notan? Entonces, con esto finalizamos este pequeño video. Quédense con los textos que yo les mostré al principio. ¿En qué se basan las religiones y las sectas para no poner en puestos de responsabilidad y de enseñanza a mujeres? En una instrucción paulina, en una instrucción de hombres, en una instrucción de fariseos. ¿En qué nos basamos para decir que una mujer puede ministrar, puede enseñar, puede ocupar un puesto de responsabilidad?
en una enseñanza cristiana. Y hay dos textos, que hombre y mujer ante Cristo son iguales y que Él no hace distinción de nadie. Espero que se haya entendido y ese es el tema que yo tenía pendiente de hablar con ustedes. Yo hice una pequeña encuesta y primero todo el mundo quería saber sobre la vuelta de Cristo. Era el tema que iba ganando, ¿no? ¿Cuándo vendrá Cristo? Yo por ahí les dejé un enlace a una película donde esto ya ocurrió. Esta pregunta ya la hicieron. Y vea esa película, por favor, está bonita. Lejos de que aplica a los adventistas, lejos de que aplica a los milenaristas. También en ese tiempo ocurrió un movimiento de los testigos de Jehová, estudiantes de la Biblia, como se les conocía, que también esperaban la vuelta de Cristo. Véalo, porque en base a lo que comentan ahí y en base a lo que dice la Biblia, vamos a ver si Cristo ya vino, o aún vendrá, o cómo vendrá. Ese tema va a quedar pendiente para la siguiente ocasión. Que pasen buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias por su atención.